Boa noite, boa noite a todas, a todos e a todes. Entramos com 5 minutinhos de atraso, mas por uma muito boa causa. Estamos esperando que a Yuderkis termine uma conversa que ela teve agora anterior a essa, e apenas ela termine, nós começamos a nossa conversa. Enquanto isso, eu vou dando as apresentações, vou fazendo as apresentações, dando os recados. Eu sou Daniele Almeida, eu sou curadora desta série de encontros que trouxe, desde o primeiro, mulheres negras para o centro da discussão política na América Latina. No primeiro encontro, nós tivemos a ativista pró-migração, que é a Paola Palacios, que fala, é uma mulher colombiana, mas que fala desde a perspectiva de mulher imigrante no Chile. Nós também trouxemos depois a Sandra Chagas, que é uma grande ativista também, uma grande ativista da Argentina. Trouxemos na semana passada a Mijani Jiménez, que é uma ativista também em prol dos direitos e da dignidade da população afro-mexicana. E hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui uma grande intelectual, pensadora, ensaísta, professora, uma grande ativista feminista que tem dedicado a sua vida, o seu esforço intelectual ao enfrentamento das desigualdades e também ao que ela chama de heteropatriarcado, né? Também luta contra o racismo, obviamente, e a Yuderkis tem sido uma ativista feroz, né? Tem tido um enfrentamento potente, super potente, com um outro grupo de feministas negras contra a hegemonia do feminismo branco. Então, nós vamos ter a possibilidade de conversar com ela sobre essas questões. Gostaria de dizer para vocês que nós mudaremos um pouco o formato dessa atividade. As 3 anteriores tiveram uma tradução de contexto, então eu perguntava para as convidadas, elas respondiam e eu fazia uma tradução do contexto, tá? Não era uma tradução simultânea nem consecutiva, mas era uma tradução do contexto. Nessa atividade de hoje, nesse encontro, não será assim. A convidada falará somente em espanhol, inclusive para aproveitar o tempo dela e para que a gente possa ter um tempo para perguntas, né? Como vocês bem sabem, a tradução contextual, embora ela seja muito importante, ela toma um pouco de tempo. E como medida, nós decidimos, então, legendar esse vídeo. Então, após o término dessa live, este documento, né, esse vídeo, será legendado e ficará disponível na plataforma da Feira Preta, né, plataforma gratuita da Feira Preta, e também no IGTV da Feira Preta. É importante que nós façamos um esforço de divulgação desse trabalho, porque de fato é um trabalho que nos enriquece muito dentro do campo da discussão política, da discussão educativa, da discussão artística e da discussão pela vida das pessoas negras nesse território. Todas as demais conversas estão no IGTV da Feira Preta e também estão no canal do YouTube, o canal da Feira Preta, ok? Eu quero outra vez dar boas-vindas a todos que estão chegando, a todas, a todos e a todes. Não poderia, obviamente, começar essa conversa sem agradecer, né, a presença de vocês, a escuta generosa de vocês, mas também a esta casa, a Feira Preta, que nos acolheu, que acolheu esse projeto, né, e que tem se aberto não só para a área do entretenimento, mas a Feira Preta é uma organização que tem pensado ao longo de 18 anos, ao longo de mais de 18 anos, e sobretudo nos últimos anos, pensado uma articulação com a América Latina e pensado também em como nós podemos intercambiar tecnologias. A Feira Preta é um laboratório de tecnologia que nós gostamos de chamar de tecnologia preta aplicada. Primeiro no campo do empreendedorismo, mas não só, né?
e também no campo, em outros campos, como vocês que provavelmente acompanham a Feira Preta podem perceber. Nós estamos investindo também muito na área da educação e na disseminação e popularização de conteúdos, como o conteúdo que nós estamos produzindo agora, numa tentativa, né, e num esforço e com um comprometimento de tirar esses conteúdos tão importantes somente das discussões acadêmicas, mas que esses conteúdos possam servir a nossa comunidade em qualquer lugar, principalmente nas áreas mais periféricas. A nossa intenção é, de fato, democratizar o conhecimento, democratizar o debate, para que seja com todos e para todos. Então, gente, eu só vou esperar mais alguns minutinhos, porque acredito que a Yuderks, em alguns minutos, ela já apareça por aqui. Então, outra vez repetindo, vai ser todo em espanhol. Provavelmente eu vou perguntar em português, se ela se sentir à vontade, porque é uma ativista, uma intelectual que tem tido uma articulação bastante importante com o Brasil nos últimos 20 anos, né? Segundo ela mesma, ela entende bastante bem o português e as pessoas também, nessa sua trajetória, têm entendido bem o que ela diz, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se existir alguma coisa que não ficou muito claro e que a gente possa resolver, vocês escrevam nas perguntas e nós então tentamos responder, né? Tudo dentro dessa lógica temporal que é muito limitada nas lives do Instagram. Mas de qualquer forma, nós vamos tentar oferecer o melhor conteúdo possível para vocês. Eu vou já introduzir uma questão que nós vamos falar especificamente nesse encontro sobre um dos textos da Yuderks, né? A Yuderks como disse, ela é professora, ela é uma grande intelectual, ela é ensaísta e ela produz artigos e produz conteúdos para uma revista que se chama Pícaras, que se vocês inclusive quiserem procurar, lá existem alguns textos dela, e ela produziu um texto belíssimo na quarentena, nos primeiros momentos da quarentena, e sobre esse tema, sobre esse texto nós vamos falar, né? Vou perguntar a ela sobre questões específicas do texto e depois vou, como se diz, interagir com ela a partir desse texto. Ela me diz aqui que ela já está, mas eu não sei se ela entrou. Eu acho que ela já deve estar entrando, então mais uns minutinhos. Quero dar um beijo especial aqui para Fernanda, pedir a bênção dessa minha irmã que está aqui nos assistindo, agradecer a todas as pessoas que estão entrando, Luiz Maceno, Ubuntu Viagens, Sueli Nascimento, com certeza são amigos da Feira Preta, né? E agradeço a presença de vocês e de todos aqueles que já entraram e que a gente, por uma questão de tecnologia mesmo, não consegue acompanhar e não tem a possibilidade de saudar a todos. Vamos lá, gente, deixa eu ver como que se a Yuderks entra. A dificuldade de projetos como esse é que se nós estivéssemos numa sala, todos estaríamos conversando sobre temas outros, né? E a convidada, quando chegasse, faria sua apresentação. Num plano virtual, isso fica bastante mais difícil e eu fico falando sozinha aqui. Mas se vocês quiserem interagir comigo, fiquem à vontade, podem colocar perguntas enquanto isso, se vocês quiserem, e nós vamos conversando. Tudo bem? Vamos ver se às vezes há algum problema para ingressar na plataforma, principalmente para quem não está acostumado, mas vamos dar uns minutinhos. Se for o caso também, gente, eu gostaria de já avisar, se for necessário que eu desconecte para resolver algum problema técnico com ela, nós em seguida retomamos, ok?
eu não consigo convidá-la, Mari, porque ela não entrou ainda, tá? Então, de qualquer forma, a gente pode fazer isso. Eu desconecto, resolvo esse problema técnico com ela e em seguida, então, nós entramos. Se ficar assim bem para vocês, vocês me deem um aceno, por favor. Porque eu acho que não. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue. Então, gente, peraí. Vamos aqui. Já convidei, Gildec já está na sala. Ah, maravilha. Espera, estás viendo mi... Aquí estoy Oh, finalmente. ¿Cómo buenas, estás? bienvenida. Bien, muchas gracias. Ay, disculpen la tardanza en entrar. Este, ¿Cómo va No todo? pasa nada. No Querida, pasa qué nada. Estamos lindo aquí. verte. Pues estoy Sí, a mí diciéndole a la gente que también. me ¿Cómo está te extraño? preguntando cómo Hace entra. mucho que no. Sí. Espérame un segundo para Yo, decirle a gente. yo estaba hablando con la gente, estaba explicando cómo va a ser el conversatorio y quiero aprovechar lo máximo para que puedas hablar, para que podamos conversar. Les expliqué que esta vez vamos a hacer todo en español y que después todo va a estar en la plataforma de la feria, subtitulado y al fin. Entonces, ya te presenté formalmente, pero me gustaría que te presentes. Buenísimo. Buenísimo, veo que se están conectando gente muy querida. Por ahí anda la Sandra Chagas, un beso, mi Sí. corazón. Y otra gente. ¿Tú sabes cómo se comparte? Esto también sale en mi cuenta de Facebook, de Instagram, o solo en Después la de te lo ustedes. enviamos. Sí, te lo enviamos para que lo Listo. subas. Ok, Pero muchas sí, en gracias. tu plataforma de Instagram la gente te va a ver conectada y van a entrar seguro. Bueno, listo. Pues adelante, qué lindo. Muchas gracias por esta invitación. Un honor para mí. Como siempre, compartir espacios contigo, Sí. mi querida Daniela. ¿Quieres presentarte de forma más informal? Porque hice una presentación súper formal, ¿no? De ti. Sí, Pero si súper quieres presentar, formal. sí. Bueno, ok, bueno. Pues aquí Yuderquis Espinosa Miñoso es el nombre completo. Algunas de ustedes me conocen, otras quizá no tanto, si son más jóvenes. Yo estoy hablando desde el centro del Caribe, de la isla de República, o sea, estoy en la isla de Haití, Quisqueya, es el nombre original, luego los colonizadores le pusieron el nombre de la Española, imagínense ustedes. Y esta isla es compartida por dos estados-nación, o sea, por dos países. Uno es República Dominicana, que es de donde soy yo, y otro es Haití. Seguramente ustedes habrán escuchado más de Haití por la gran gesta heroica de Haití, ¿no? Que en realidad era toda la isla. En ese momento no había surgido República Dominicana. Haití es uno de los primeros, es la primera gran revolución en contra de la esclavitud y el primer país en independizarse en Aviala, lo que le dicen América. El nombre original de uno de los pueblos que habitan el continente es Aviala. Y República Dominicana surge de la negación de esa independencia antiesclavista. Y ese es mi génesis. Vengo de barrios populares de la capital, de un padre negro, una madre campesina, blanca mestiza, una familia empobrecida. Yo soy de las primeras de mi familia que llega a estudiar, que llega a la universidad. Era como el sueño de mi padre negro, que sus hijos estudiaran y llegaran a la universidad.
siempre con esa idea de que en la medida en que una se profesionalizaba iba a estar mejor, ¿no? Entonces, escribo, soy ya una vieja, tengo 53 años, así que tengo muchísimos años ya. Para las que son jovencitas, sepan que todavía a los 53 años se pueden hacer muchas cosas. Y también se pueden contar muchas historias, porque he conocido muchas cosas que han pasado por mis ojos. Bueno, tanto para contarles que mejor lo paro ahí, porque si no, solamente me paro a contar los 30 años, tantos años que solamente serían de activismo, de escritura, de teoría, de docencia. Soy educadora popular, pero también cuando me invitan, doy conferencias y doy clases en universidades, ese tipo de cosas. Pero escribo de manera autónoma y vivo mi vida de manera autónoma, tratando de seguir los pasos de mi padre negro, que fue el que me enseñó que no había que tener amos. Y así sigo yo Sí, esa tendencia. sí. Bueno, Wow, eso, mi justo querida. de eso se trata, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con lo que empezaste a hablar. Y te quisiera pedir, por favor, si puedes hablar un poquito más así cerca al micrófono, porque se escucha muy bajito. ¿Aquí me escuchan Sí, se mejor? puede. Sí, 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 se escucha mejor. Ok. Entonces les estaba explicando antes de entrar, es que vamos a hablar de un texto tuyo que me Ojo. encanta, que es un texto que la verdad para mí fue un regalo en la cuarentena, fue una de las cosas más bonitas, más bellas que pude leer y que me ha dado mucha esperanza. Entonces, cuando te hice la invitación y les cuento a los que nos están asistiendo, que le hice la invitación y le dije, por favor, hablemos de este texto, ¿no? Me Entonces, encanta. el nombre del texto es sobre el arte de aprender y el oficio de educar como política. Así es. Y la primera pregunta, entonces, acerca de ese texto, es que Joderkis cuando empieza la primera, ya en el inicio, ella cita Paulo Freire, este señor, este gran genio, que aún después de muerto es perseguido acá en Brasil, ¿no? Todavía, Sí, no lo dejan en paz. así Y es. ella cita la frase, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, nos liberamos en comunión. Así Y es. después, un poquito más adelante, ella dice, y de lo que ya empezó a hablar, de mi padre aprendí a ser autodidacta. Esto sí me emocionó mucho cuando lo leí porque me identifiqué mucho. Y Ujú, este texto suyo, Joderkis, para mí es un tejido de memorias, ¿no? Uno ujú. va leyendo y va descubriendo cosas y se va entrelazando ahí en las cosas, ¿no? Entramando en las cosas. Entonces, es lindo leerlo porque una admira a una intelectual, a una activista, a las mujeres fuertes, pero pocas veces tenemos la oportunidad de saber qué forman esas personas, cómo se formaron, cómo se construyeron, cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Ujú. Entonces, a los que todavía no tuvieron la oportunidad de leer ese texto, que lo vamos a dejar ahí en la plataforma para que tengan acceso, yo quisiera preguntarte o que nos comente, ¿qué bases te forman? ¿Qué cosa te forma? ¿Qué cosa forma la gran intelectual Julia Espinosa? Tuve grandes maestras y maestros, la verdad. Em, a lo largo de mi vida, yo siento que soy una privilegiada en ese sentido. Y también a veces me he preguntado si ese privilegio en realidad no es un privilegio, sino más bien eh, una, una formación que yo tuve, ¿no? De aprender a valorar las pequeñas, grandes lecciones que te pueden dar personas que tienen, este, cada quien tiene algo para aportar, cada quien tiene, eh, desde la filosofía se habla del arete, o sea, como ese algo
para lo que tú naciste y en lo que tú brillas, en lo que tú que tú disfrutas, brillas y por tanto como lo disfrutas y como brillas, eres capaz allí de hacer de de eso un campo de aprendizaje y de expertise que puedes pasarle a otra gente, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo te digo una cosa, yo vengo de una familia que yo no tuve acceso a libros hasta que yo fui ya una joven adulta, ¿no? O sea, cuando ya yo entro a la universidad y estaba alrededor de mis 20, es la primera vez que yo acceso a libros. Yo estudié con textos escolares, eso era lo que en mi casa había posibilidad de comprar y en mi casa no había biblioteca. Yo recuerdo que mi mayor ilusión cuando pequeña era que mi papá pudiera tener el dinero para comprarnos un diccionario ilustrado, ¿no? Como que tenía imágenes y como que nos contaba cosas de otro mundo. Entonces, yo básicamente, mis fuentes son muy, digamos, son muy populares en realidad la manera en que yo fui tomando de muchas cosas para aprender. Y quizás por eso digo que quizás eso no solamente es un privilegio mío, sino que podría ser de todo el mundo. El privilegio que yo sí tuve fue de este padre negro que fue el que me enseñó esta necesidad de aprender lo que una no sabe, ¿no? De aprender sobre el mundo, de ir conociendo el mundo a través de reconocer en otra gente que tiene cosas para enseñarnos, ¿no? Que de todo tenemos para aprender, ¿no? Y esa es la base del autodidacta, ¿no? El autodidacta no viene de no tiene una formación dirigida, va siguiendo su propia intuición de un texto que puede ser un texto oral, puede ser escrito, de diferentes tipos de textos escritos, te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro, porque al final tú lo que aprendes es a dejarte sorprender y al final te dejas llevar por ese olfato, esa intuición y la necesidad de seguir investigando o de seguir eso que apenas lo anterior que te enseñó apenas lo esbozó, ¿no? Pero no lo pudo desarrollar. Entonces tú sigues y sigues y tú vas armando tu propio camino de aprendizaje. Entonces yo he tenido grandes maestros y maestras porque lo primero para una tener grandes maestros y maestras es ese gesto de humildad donde tú sabes, mientras estás creciendo, tú primero tú aprendes que no sabes o que sabes muy poco. Y entonces reconoces que tienes que aprender mucho de otra gente, ¿sí? Y se aprende hasta de la gente que te quiere hacer mal o que te ha hecho mal. Porque tú aprendes, por ejemplo, cómo evitar un golpe, aprendes cómo evitar la próxima paliza, el próximo gesto de querer anularte, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando de niña, cuando en un momento yo me salgo del barrio y me voy a vivir con mi abuela, y allí me voy a vivir con mi abuela, que bueno, es una historia muy larga, así que no la voy a contar. Ella también venía del barrio, pero se había mudado a un barrio que estaba en construcción como de clase media, baja, ¿no? Y mi papá lo que quería era mandarme a una mejor escuela, ¿no? Y entonces pagaba lo que no tenía en esa escuela y ahí yo comienzo a lidiar con una clase social que no era de la que yo provenía. Y yo que siempre había sido muy buena estudiante, ahí era tanto el bullying que yo recibía que yo dejé de estudiar y perdí el interés en aprender y en el estudio, ¿no? Con el tiempo eso cambió, pero cuando yo entro al feminismo, yo voy a reconocer esa etapa como que lo que a mí me pasaba en ese momento era que a mí no me querían porque yo era una marimacho, ¿sí?
porque yo no cumplía las reglas del género que debía cumplir una señorita, una mujer, ¿no? Sin embargo, simplemente lo que estaba ahí replicando era lo que me estaba enseñando el feminismo blanco, por supuesto, siempre que hablamos de feminismo generalmente es blanco, y años más tarde, cuando ya este pensamiento feminista y esta política feminista no me es suficiente para explicar toda una serie de situaciones que yo voy a vivir en mi vida, voy a llegar hasta al feminismo negro y luego al feminismo descolonial al cual voy a aportar. Y ahí voy a reconsiderar mi propia historia y me voy a dar cuenta que todo ese bullying que yo había vivido en la escuela, no solamente se trataba de una cuestión de género, sino que se trataba también de una cuestión de raza y de clase, ¿no? O sea, el tipo de subjetividad que yo mostraba ante esta gente era una subjetividad de una marimacho de un barrio popular, y eso era lo que causaba tanta necesidad de exclusión, ¿no? Y de rechazo, ¿no? Entonces, esto es una idea de cómo una a través del tiempo, o sea, una nunca termina de aprender, una siempre está revisando su propia historia y las experiencias van aportándote para una tener una mejor versión de su propia historia y una mejor versión de sí misma, de qué es lo que una quiere ser, cuáles son las cosas que le han pasado y también cómo una va encontrando manera de resistir a eso. Porque, bueno, te contaba todo esto para decirte que muchas veces estas cuestiones, yo tanto cuando me pasó en la escuela como luego cuando me voy a Buenos Aires y sufro todo tipo de exclusiones, silenciamientos, ¿cómo podría decir? Lo que la gente diría discriminaciones, por ser una mujer del Caribe, ¿sí? Que solamente para la ciudad de Buenos Aires era una persona del Caribe, una mujer del Caribe, incluso siendo lesbiana, es fundamentalmente una puta, ¿no? Y cuando yo comienzo a vivir todo eso, a mí al principio me cuesta mucho poder reaccionar, ¿sí? Una de apagarte, aquello que trata de borrarte, aquello que trata de eliminarte, ¿no? Eso también se aprende. Entonces, todo es aprendizaje. Eso, quizás el mayor aprendizaje de ser un autodidacta es primero reconocerse siempre falta y que está todo por aprender siempre. Hay mucho siempre para aprender. El mundo es aprendizaje, la experiencia es aprendizaje y te vas a morir aprendiendo, ¿no? Sí. Lo dejo ahí. Bien, para los que no leyeron, y ya estamos ya pusimos una compañera el nombre del texto, busquen ese texto que se van a sorprender con la belleza. Y eso, te escuchando, yo veo mucho de lo que hablaste ahora en cómo construiste tu narrativa del texto. Y me encanta. Yo no me canso de decirte gracias por ese texto que me gusta mucho. Una de las partes que a mí me llama mucho la atención es cuando dices que aprendimos de generaciones anteriores a construir comunidad o destruirla. Y después comienzas, ¿no? A desdoblar la segunda parte de tu texto, que se llama La educación como acto de amor. Eso de ahí me atravesó de una manera increíble. Tu generación, nos contaste un poco de tu trayectoria, tú como mujer lesbiana, feminista, que se posicionó y que, ¿cómo se dice? Guerreó, podemos decir, ¿no? Ha entrado en una lucha, en una guerra, contra la desigualdad y en una disputa también de narrativas contra el feminismo blanco hegemónico. Eres muy reconocida por esta tu fuerza, como una guerrera, así como lo dices en el texto, ¿no?
eres así reconocida, la gente te conoce por eso, ¿no? Por tu fuerza. Mm. Y yo quisiera que nos comentaras, si pues, ¿cómo sientes, más de que cómo miras, cómo sientes, ¿no? La formación de esta nueva generación de activistas y cuáles son los retos que identificas para esa generación. ¿Cómo lo ves? Ah, es una pregunta bonita y necesaria. En un momento donde la lucha antirracista y el movimiento afrodescendiente y el movimiento, los movimientos descoloniales a nivel mundial de diferentes grupos condenados del mundo, para decirlo en palabras de Frantz Fanon, vivimos un momento prácticamente de una primavera antirracista, podríamos decir. O sea, nuestro movimiento se ha ampliado muchísimo en los últimos 2 o 3 años. Para las que somos más viejas, nunca soñamos que esto, o sea, nunca soñamos llegar a ver algo como esto, ¿no? Ha sido mucho trabajo que hemos hecho. Cuando comenzamos a hacer todo esto, éramos apenas un puñadito de compañeras, hermanas, de lucha que teníamos que resistir todo tipo de violencias, de violencias por el eurocentrismo, por la negación a la posibilidad de escucharnos y a la posibilidad de que nosotras tuviéramos pensamiento y tuviéramos algo para decir que fuera interesante. Por ese lado estamos súper contentas, estoy súper contenta de varias nuevas generaciones, son varias generaciones ya que he visto ir creciendo, radicalizándose. Yo misma he sido profesora, docente, tutora, acompañante de varias de estas generaciones. Aquí, con relación a eso, yo te diría que por un lado está esa belleza, ¿no? De cómo se ha ampliado el movimiento. Por el otro lado, vemos con pesar para alguna de nosotras una tendencia que va increciendo, ¿no? Que va ampliándose, que va creciendo, de una especie de autodestrucción interna que se está dando, competencia de egos, competencias por ocupar los lugares de visibilidad, que no parten del reconocimiento y de la labor que han hecho las generaciones más viejas, y que parecería que parecería que tendríamos que simplemente desaparecer del espacio visible, ¿no? Para dar lugar a que las nuevas generaciones tuvieran espacio. Es cierto que yo misma, desde que era muy jovencita, yo siempre dije que cuando fuera más vieja iba a tener ese cuidado de no intentar acaparar todo el espacio, los pequeños espacios que se fueran abriendo, y mantenerme yo como la única persona hablante o ser parte de un pequeño grupo que fuera representativo del resto. Y creo que lo he intentado, creo que he hecho ese trabajo, he trabajado, he apoyado a muchas jóvenes para que encuentren su propia voz, para que desarrollen su propia voz. Pero creo también que es necesario, y lo dice alguien que ya hizo eso, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo ahora porque me toca a mí, sino que yo, desde que iba creciendo, a pesar de que tuve mis diferencias con generaciones anteriores feministas, yo nunca dejé de reconocer a mis mentoras, nunca dejé de reconocer a aquellas que habían hecho el trabajo de abrir camino. Yo creo que es necesario que que las nuevas generaciones siempre, siempre mantengan esa construcción de memoria y ese reconocimiento de aquellas que les antecedieron, ¿sí?
Yo lo sigo haciendo todavía hoy con otras que me antecedieron a mí. Por supuesto, no aquellas a las que, por el tipo de feminismo que hacían, yo renegué de ellas y renegué de su feminismo. No estoy hablando de esa, estoy hablando de aquellas que abrieron los caminos para que yo pudiera ser la feminista antirracista y decolonial que soy hoy, ¿no? Y yo creo que el peligro que puede correr cualquier movimiento en expansión es muchas veces generar competencias, rivalidades, conflictos que se basan no en conflictos por diferencias de proyectos políticos o diferencias sustantivas, sino conflictos que se basan en simplemente hay que deslegitimar a la que yo siento que me hace sombra, ¿no? La manera en que parece que yo me voy a colocar en una posición de escucha y una exposición, en una posición de visibilidad es sentándome sobre las trayectorias y las cabezas de otras. Y eso realmente, yo reniego totalmente de eso, lo renegué desde un principio, siempre llevo el estandarte de que en la trayectoria que yo he hecho nunca la hice pisoteando a otras. No, no construí mi camino a través de pisotear a otras, sino a través de buscar horizontes de justicia. Y ese horizonte de justicia era para todas, ¿sí? Siempre tratando de el debate justo de ideas, el debate digno de ideas, y no simplemente el menosprecio, el menoscabo, el intentar disminuir a la otra por quién es, ese, o buscando elementos para acabar con su voz, ¿no? Entonces yo creo ahí que eso es un gran reto que en este momento tenemos que, o sea, tenemos de frente, porque ya sabemos de otros momentos donde el mismo fue muy fuerte y una de las estrategias fue justamente generar división al interior de ese movimiento, ¿sí? Y así ese movimiento terminó otra vez en la invisibilidad, ¿sí? Y oculto en la historia. Y hay diferentes momentos de la historia donde eso ha pasado. Entonces, la estrategia del poder siempre es lograr que aquellas que incluso podemos estar de acuerdo porque estamos viviendo formas de dominación o deseamos mundos parecidos, nos sintamos que somos rivales entre nosotros y nosotras. Y yo creo que hay que cuidarnos de eso, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que yo llamaría la atención y que veo como el peligro al que tenemos que atender, ¿no? Por todo lo demás, los aplausos. Bueno, hay otro elemento que yo creo que también hay que tener en cuenta y que quizás va ligado un poco muchas veces a estos debates que terminan siendo pseudo debates y más son intentos de acallar posiciones que te confrontan, ¿no? Y es que nosotras tenemos que entender que la lucha antirracista no puede estar desunida y no puede realizarse en su totalidad y en su radicalidad, sino es a través de entender que el racismo es parte de una matriz de dominación donde modernidad, capitalismo, ¿sí? Este mundo, este orden en el que vivimos, ¿sí? Este orden de mercado, de consumo, este orden forma parte de eso, ¿no? Igual que el heterosexismo, igual que el patriarcalismo, ¿no? Entonces, eso yo creo que pensar que se puede hacer un proyecto antirracista integrándonos a este mundo moderno, colonial, capitalista, ¿sí? Es simplemente tapar el sol con un dedo o pretender una lucha que al final sería una lucha individualista para que algunas y algunos racializados entren, ¿sí? Pero la mayoría va a quedar en el mismo lugar, porque este mundo no puede funcionar sino porque hay una mayoría que está dominada y explotada, y esos son la gran mayoría de gente racializada del mundo. Entonces esos serían como los elementos que tendría para decirte.
Son muchas cosas, deberíamos estar aquí horas conversando y tomando una copa de vino, pero no Sí. se puede. Pero bueno, ya llegará el día. Ajá. Este, Judith, me gusta mucho cómo hablas del radicalismo. Yo creo que la gente tiene una idea muy equivocada de lo que significa ser radical. Entonces quisiera, si pudieras hablar un poco de eso, pero también hablas de la dureza del activismo, ¿no? Del enfrentamiento, de cómo, no es fácil, ¿no? Una construye su trayectoria, construye su pensamiento, pero tal vez el público no entienda cuánto dolor, cuánto trabajo, cuánto cansancio hay en eso, Así es. cuántas horas hay por detrás de un texto escrito para una revista, Mm. ¿no? Entonces, yo quisiera que si pudieras compartir con nosotros, ¿cuál es el papel de la rabia, Oh, de ah, la, de la la ra- disidencia y del debate en la construcción política? Me ¿Cuál es encanta eso. ese? La rabia es un motor. Para mí la rabia ha sido fundamental, ¿no? Eh, la rabia es ese motor que te empuja de ese lugar de víctima y te hace ser alguien que enfrenta aquello que está tratando de anularte, ¿no? Aquello que intenta anularte, aquello que intenta exterminarte, que intenta negarte en tu, en tu existencia, ¿no? Para no decir en tu humanidad, sino en tu existencia. No te Eh, escucha, Judith, no te eh, estoy escuchando. espérame. ¿Se, ¿Se escuchó algo? Repito. Sí, 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 ahora sí se escucha, Ok. pero acortado. Ok. Decía que la rabia es ese motor que es el que hace que te devuelve la dignidad, ¿no? Que te devuelve la dignidad que te niega aquel que trata de eliminarte a través de suprimirte en tu capacidad, en tu ser, en tu ser una existencia, ¿no? En tu existencia. La rabia es lo que hace que tú te levantes y enfrentes a aquello que te intenta anular, aquello que trata de quitarte la dignidad, aquello que trata de volverte simplemente una víctima, ¿sí? No solamente somos víctimas, somos agentes históricos. Y yo siento que la rabia es ese motor, es eso que te hace no quedarte llorando. Lloras, yo lo que tienes que llorar, pero reaccionas, ¿no? Reaccionas ante eso te daña, que te violenta, que te hiere, que te aniquila. Este, y yo digo que la rabia, o sea, la rabia me ha alimentado durante mucho tiempo de mi vida. La rabia, yo creo que yo aprender incluso a tomar un micrófono. Yo temblaba al principio cuando yo tomaba un micrófono, tenía muchísimo miedo escénico. Si yo pude llegar a hablar en un micrófono, cualquiera lo puede hacer, porque a mí me costó años poder dejar de estar nerviosa ante una cámara y ante un micrófono o ante un escenario, ¿sí? Y lo único que a mí me hacía persistir y quedarme ahí, a pesar de que me moría del miedo, ¿sí? Era la rabia. ¿Sí? Era esa necesidad de no quedarme inerte ante aquello que me quería anular. Pero no solamente contra lo que me quería anular a mí. Para mí la rabia, ese dolor no ha estado solamente en lo que me hacían a mí en términos individuales, sino lo que le hacían a mi pueblo, a mi gente, y a otros pueblos y a otra gente que venían de abajo, ¿sí? Que son condenados en el mundo, que están en posición de vulnerabilidad, ¿sí? Y que las clases dominantes y este mundo lleno de violencia se empeña y se empeña en seguir violentando, en seguir anulando, en seguir pisoteando. Entonces el afán de justicia también fue un motor, acompañó esa rabia, ¿sí? El afán de justicia, el afán porque el mundo fuera de otra forma, el afán
porque se acabara la dominación, el afán porque no se negara otras formas de existencia, no se anularan otras formas de existencia. Eso acompañó siempre mi rabia. Entonces, para mí la rabia tiene que ir siempre acompañada de un proyecto político de justicia. Si la rabia solamente se queda en la rabia y solamente se queda en una especie de revancha, la rabia lo que hace es contribuir a que tú seas parte de aquello mismo que te está negando, ¿sí? Porque tú te vuelves parte de ese mismo modelo de existencia y de dominación, ¿sí? Entonces yo, una de las cosas que digo en este texto es que ese motor, esa rabia, ese deseo de cambiar el mundo, también, aunque tú lo dices desde la rabia, lo dices con fuerza, lo dices radicalmente, aunque a mucha gente esto le puede sonar violento la manera en que tú lo dices, sin embargo, la búsqueda, y eso se puede ver más allá quizás de la manera en que se enuncia, en lo que busca ese enunciado, ¿sí? Cuando una lee, lo que lee allí es un afán de justicia y es un profundo amor por aquellos que están siendo sometidos, ¿no? Por los pueblos que están sometidos, ¿no? Entonces, rabia, radicalidad, amor, afán de justicia, lucha porque el mundo sea de otra manera, para mí todo tiene que ir de la mano, no pueden ir separados uno de otro. La rabia por la rabia, lo único, se vuelve destructiva, ¿sí? La idea no es destruir, la idea es cambiar y transformar este mundo, hacerlo de otra manera, hacer que los mundos que esos mundos que nos han acogido, esos mundos de nuestras madres, de nuestros ancestros, de nuestros padres, esos mundos que todavía luchan por sobrevivir, esos mundos están cargados de amor. Y esos mundos, digamos, esa rabia tiene que ser por relevar esos mundos también, hacerlos visibles, mostrarlos, no como carencia, no como falta, sino como fuente de vitalidad, fuente de alegría, fuente de amor, fuente de formas, de otras formas de existencia más justas, ¿no? En este mundo. Sí, sabes que a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho garantizar la interlocución. Tú sabes que uno de mis proyectos y también de mi empeño es promover un diálogo de Brasil, de la gente que no está en las universidades, de los que no están en el movimiento organizado, el movimiento, o, al fin, en las movimentaciones organizadas, un diálogo que se pueda expandir más allá de las fronteras de ese país tan grande, ¿no? Yo quisiera preguntarte esta cosita antes de hacer la pregunta final, porque ya estamos casi terminando. ¿Cómo ves ahora con esa situación de la pandemia, aparte de las cosas bien complicadas, bien feas y los desastres que estamos viviendo y enfrentando la comunidad negra? ¿Cómo ves la abertura, la expansión de diálogo por medio de Internet, de las plataformas, que ahora se puede hacer conversatorios con mujeres de varios países a la vez, lo que no se lograba con tanta facilidad? ¿Cómo ves eso para ti? ¿Cómo está para ti? ¿Cuál es tu visión? Yo tengo una mirada contradictoria con el tema de la tecnología, las redes, sí, la tecnología y las tecnologías de la comunicación. Por un lado, yo creo que un proyecto decolonial tiene que hacer una crítica muy fuerte al modelo tecnológico contemporáneo. Esta tecnología, sabemos, está basada en la aniquilación de esos mundos de los que vienen muchas de las personas racializadas. O sea, para tener nuestros iPhones, nuestras laptops, nuestros celulares
no me acuerdo cómo se llama, yo no tengo iPhone, no me acuerdo cómo se llama la tecnología del mío, pero todos estos aparatos electrónicos, todas estas redes sociales y todo eso, donde se está haciendo mucho del activismo contemporáneo y sobre todo en los últimos meses esto se ha ampliado, se ha amplificado en la medida de que hemos sido confinados, una buena parte de las clases medias y clases trabajadoras que tienen acceso a empleo pago, tenemos ese privilegio de tener de qué vivir y no tenemos que salir sí o sí a ganarnos la vida en la calle. Todo eso, recordémonos que se funda en un orden que es extractivista, que es aniquilador de poblaciones completas, de territorios completos, ¿sí? Que están siendo hoy amenazados, que están hoy siendo exterminados, ¿sí? Y donde hay gente que está luchando, ¿no? Por no ser aniquilada y porque esos territorios no desaparezcan. O sea, estoy hablando del litio, estoy hablando de los diferentes minerales con los que se hacen nuestros famosos computadores y equipos de todo tipo para poder acceder a esta comunicación de internet y a través de las redes sociales. Entonces, para mí, como alguien que viene o sea, que está comprometida con la descolonización, pensar esto de la tecnología se me hace importante, se me hace un tema muy importante, porque estamos luchando contra un monstruo que está aniquilando pueblos enteros y a muchas de nuestras comunidades, y al mismo tiempo somos parte, o sea, formamos parte de eso que está aniquilando ese mundo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo he dicho, y recuerdo que lo dije en una conferencia en la Universidad de Río hace ya algunos años, yo decía, nosotros somos parte del monstruo, ¿no? Y cómo será pensar un mundo sin tecnología, sin este tipo de tecnología, ¿no? Y podemos ir, esto era lo que decía en esa conferencia, podemos ir a muchas marchas en contra de la megaminería, en contra del extractivismo, en contra de las megaempresas, de las transnacionales que están acabando con el Amazonas, que están acabando con los territorios ancestrales, que son los únicos que hoy conservan todavía aquello que el capital necesita para seguir construyendo nuestras maquinarias, ¿no? Podemos hacer miles de comunicados solidarizándonos con estas luchas, pero nosotras formamos parte de ese circuito que hace que esas comunidades sigan siendo dañadas, exterminadas, desaparecidas, ¿no? Y puestas en peligro, destruidas por la megaminería y por el extractivismo. Entonces eso es una cosa que tenemos que pensar, porque yo veo muchas veces ahí como una especie de celebración, porque efectivamente, qué bueno, tú estás ahora mismo en Sao Paulo, yo estoy aquí en Santo Domingo y podemos tener esta charla virtual y hay gente que se puede conectar de diferentes lugares de Brasil o de diferentes regiones del planeta, ¿no? Y qué lindo, bueno, maravilloso. Pero ¿cuál es la base de esto? ¿No? ¿Cuál es sobre qué se está sosteniendo eso? Entonces esas son de las cosas que como movimientos sociales, por eso yo digo que la lucha antirracista, si no al mismo tiempo anticapitalista y anticolonialista, no nos sirve, ¿sí? Porque nosotras quizás somos una privilegiada que quizás estas cosas que están pasando en los territorios no nos afecten, pero a una gran parte de nuestras comunidades sí la está afectando, ¿no? Entonces, sí, mientras resolvamos este tema, la estamos usando, pero yo diría que una apuesta descolonial debe conllevar una pregunta sobre el uso y el abuso de las tecnologías de la comunicación
y cómo es que vamos a redefinir la manera en que se van a seguir dando nuestros encuentros y nuestras posibilidades de armar coalición y de conversación entre nosotros a nivel global, ¿no? Claro. Bueno, estamos caminando para el final de nuestra conversação, só faltam alguns minutos. Eu quero dar um recado e agradecer primeiramente a todos que estiveram nos ouvindo aqui e gostaria de fazê-lo na minha língua, porque primeiro eu preciso agradecer a ancestralidade que nos trouxe até esse momento e que permitiu esse encontro, que permitiu que nós pudéssemos estar aqui hoje, e agradeço profundamente a todas as mulheres negras que colocaram as suas vidas na ponta da lança para que eu pudesse falar em primeira pessoa e protagonizar minha própria palavra. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, dizer que essa série de encontros, todas estão, e essa aqui última estará disponível no canal da Feira Preta no YouTube, também no IGTV. Esta última, especialmente, vai ser subtitulada, vai ser legendada. Quero agradecer a Mariana Lemos, que foi quem nos facilitou todo o instrumental desse encontro. E, para finalizar, Yoderkis, querida de mi corazón, ¿se puede hacer política con amor? Quizás la pregunta es si se puede hacer política sin amor. La política es una forma de amor, no puede ser de otra manera. Si tú no amas profundamente la existencia sobre el mundo, si no amas lo que eres, somos, ¿sí? ¿En qué tipo de políticas es a la que abrevas, a la que aspiras o a la que contribuyes? Una política del odio no destruye el mal, no destruye aquello que hace el mal en el mundo, porque lo que hace el mal en el mundo es la incapacidad de amar, es la incapacidad de estar en conexión, podríamos decir amatoria con todo lo existente, ¿no? Hacer política es amar, hacer política es confiar, hacer política es creer que es posible otra forma de vida, es creer que merecemos otras formas de vida, es creer que la gente que está en peor condición de privilegio merece otra forma de vida. Y eso, el ser capaces de estar en sintonía, forma de amor, y es lo único que hace posible la política, ¿sí? No podría ser de otra manera. Una política centrada en el yo y en el individualismo no va a conllevar nunca a la posibilidad de transformación de aquello que domina a la humanidad en su conjunto. Hay una cosa que yo creo que es muy importante. Este tiempo en el que nosotras estamos habitando, en el que estamos hablando ya casi del fin del... Ok, ok. Quisiera agradecerte muchísimo y aprovechar para cerrar, lo único para que podamos tener el documento. ¿Cómo? Pensé que se había cortado, por eso dejé de hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias a las orichás, a los orichás, a los espíritus del universo que nos siguen, que nos quieren, que nos cuidan y que nos sigan cuidando. Mucho H para ti y para todas las personas que nos escuchan. Para nós todas. Gente, sigam essa mulher, sigam a página da Feira Preta, leiam Yoderkis Espinosa, leiam Mulheres Negras, citem essas mulheres e preservem a memória da nossa comunidade. Agradeço a todos e até a próxima. Obrigada.